Saluditos nuevamente, estamos trabajando ahora la semana 23 para primer año de bachillerato en lenguaje y literatura, especificando es la semana 4, unidad 4 de su libro de Es Lengua. Comenzamos el desarrollo de la guía. En esta guía vamos a analizar documentos como el diario de campo y la elaboración de bitácoras. Y para eso se muestra un ejercicio inicial justo en la primera actividad. Este ejercicio no se lo voy a dar ejemplificado porque requiere de una vivencia personal. En la actividad número 1, que se plantea como una actividad individual, le piden que usted describa las actividades que realizó el día de ayer. Usted está haciendo su tarea hoy, va a describir las actividades que realizó el día de ayer y va a determinar específicamente qué actividades realizó por la mañana. Si puede, usted agregue las horas específicas en que realizó dichas actividades, detalla las actividades, luego las actividades que realizó por la tarde, aquello que hizo en el periodo tarde-noche, en el periodo de transición del día entre la tarde y la noche, y lo que hizo durante la noche. Acá solo es describir qué hizo usted durante el día, especificando los momentos del día, mañana, tarde, tarde-noche y noche. Luego, al finalizar, va a rellenar estos cuadritos en los cuales usted va a determinar qué pudo aprender durante el día y qué debe mejorar, qué considera usted que debe mejorar para tener un día mejor próximamente. Al finalizar, usted lo que va a hacer es relatar a sus compañeros de manera oral las actividades que realizó durante el día y su reflexión en cuanto a qué considera que debe aprender y qué considera que debe mejorar. Continuamos ahora sí con la actividad 2. En la actividad 2 comenzamos con el tema técnicas para recopilar información. Comenzamos con el diario de campo. Se le presenta información acerca del diario de campo, determinando que el diario de campo es un instrumento que se utiliza en las investigaciones para recolectar y registrar información diaria de las actividades que se realizan en una jornada. Usted va a realizar en el diario de campo un registro. Ese registro le va a ser muy útil para poder valorar si la metodología, los instrumentos, las técnicas, todo aquello que usted está haciendo para recolectar información e informarse mejor del fenómeno que está estudiando, realmente le está funcionando. De acuerdo a esto, usted, cuando tenga claro si la metodología está funcionando o hay algún problema, podrá tomar decisiones que le ayuden a mejorar ese proceso de investigación que usted lleva. Y debe determinarse también que el diario de campo tiene una estructura específica. Esta estructura está compuesta por la portada, que tiene los datos generales. También debe tener una carta detallando la importancia del documento. Esta carta debe agregar además sus contactos personales por si en algún momento el documento se le extravía, para que puedan devolvérselo. Además debe agregar, obviamente, y la esencia de este documento, los reportes de las actividades diarias que usted ha realizado. Continuamos ahora con el reporte. Se le especifica que el reporte es un tipo de documento que permite presentar de forma ordenada esa información que usted ha obtenido en una investigación, en una prueba de laboratorio o en una visita de campo. La estructura de un reporte, en este caso, es: primero, el reporte debe reflejar las generalidades, dentro de esto fecha de la actividad, día, mes, año, el objetivo de la investigación y las personas que están participando en la misma. Debe agregar además las actividades a realizar, cuál es su propósito, sus metas, sus objetivos, qué es lo que usted hará, para qué lo hará. También se debe reflejar en el reporte las actividades que no se realizaron, aquello que no se alcanzó a hacer, y se explica por qué no se llevó a cabo. Además, debe agregar los hallazgos importantes, aquello que usted descubrió, resumiéndolo en los datos más importantes en relación al objetivo de su investigación. Detallar las observaciones de los hallazgos, dentro de esto impresiones, interpretaciones e hipótesis de los problemas, hechos o fenómenos. También se debe considerar el impacto de las experiencias. Acá se escribe lo que se aprendió, una valoración personal de las actividades realizadas. Agregado a la explicación que se le da, le añaden también que existen plantillas de aplicación gratuita en la web que sirven para la elaboración de diarios de campo. Es decir, que usted puede llevar un diario de campo digital. Estas plantillas le permiten tomar notas, organizarlas y acceder a estas desde cualquier otro dispositivo.
Para analizar la información que se le da, se le pide resolver dos literales de forma oral. Usted los va a resolver de forma oral o en su cuaderno de acuerdo a las indicaciones de su docente. El primer literal le pide que explique con sus palabras cuál es la función de un diario de campo. Desde lo que tenemos acá como información respecto a lo que es un diario de campo y lo que usted entiende, usted va a añadir una respuesta para el literal A en la cual usted dé a conocer con sus propias palabras qué es un diario de campo para usted y qué utilidad tiene. Como una orientación, yo le diré que para mí el diario de campo tiene por finalidad el registro de la información obtenida de las observaciones de un evento. En este caso, estamos hablando de la observación de una problemática y las acciones llevadas a cabo para analizarla y hasta en cierta medida poder ofrecer soluciones a futuro. En el literal B se le pide que conteste en qué tipo de situaciones se hace necesario el uso de un diario de campo. Los diarios de campo pueden utilizarse en diferentes situaciones, pueden utilizarse en investigaciones como tal, investigaciones de diferentes temas. Se usan específicamente en investigaciones en las que el investigador convive con el fenómeno estudiado. En ocasiones se evalúan las poblaciones y el investigador observa de cerca a la población estudiada. También cuando estamos realizando un trabajo como tal, podemos detallar los avances de ese trabajo, cualquier tipo de actividad que estemos desarrollando, podemos detallar los avances de ese trabajo en un diario de campo. En el caso de nosotros los docentes también, cuando llevamos nuestras prácticas docentes, vamos a la escuela y a veces llevamos un diario de campo para la observación de los estudiantes con que estamos trabajando. Esas son algunas situaciones en las que se puede usar un diario de campo. Continuamos con la siguiente actividad, ahora la actividad número 3, en la cual vamos a hablar de la bitácora. La actividad se le plantea para desarrollarse entre pares, es decir, entre compañeros, y se le pide leer la información respecto de la bitácora. La bitácora se le presenta como que, al igual que el diario del campo, es un instrumento para recolectar información sobre actividades que se realizan a diario, detallando los obstáculos y las situaciones que facilitaron o dificultaron el desarrollo de la investigación, enfocándonos en una investigación. El registro que se hace en la bitácora es de suma importancia para las investigaciones o proyectos a futuros. Como dato importante, mencionarle acá como un aporte extra, las bitácoras no son algo nuevo. Las bitácoras nacieron desde hace mucho tiempo, desde antes del periodo colonial, y ya se usaban en épocas de Marco Polo, ya se usaban en épocas de Cristóbal Colón. Nacieron con los navegantes específicamente, las embarcaciones llevaban apuntes de lo que iba sucediendo a medida ellos iban desarrollando sus viajes. Y algo bien importante es que la bitácora en un principio no era el documento. La bitácora era el envase que recordaba ese documento donde se detallaban cada una de las vivencias que se daba durante un viaje. Esa bitácora o ese envase era un envase, valga la repetición, hermético, muy protegido, para que si por algún caso el barco naufragaba, este se conservara intacto y las personas pudieran encontrar la información de lo que había sucedido durante el viaje y analizar si algo de lo que había pasado había ocasionado el naufragio o el accidente que pudiera darse. Entonces, se trata de eso, así surge la bitácora y pues con el paso de los años ha ido evolucionando hasta convertirse en un documento. Ahora sí, la bitácora es el documento que registra los hechos de una actividad específica o una investigación, incluso un viaje. Hay bitácoras de viaje, hay bitácoras turísticas, bitácoras científicas, y como ya se mencionaba, al igual que el diario de campo, la bitácora se puede llevar de forma física, es decir, en un cuaderno, en un documento, en páginas de papel bond, escritas a máquina, o se puede llevar de manera digital. También se pueden presentar las bitácoras en video con un narrador. Eso agregado a la información.
Se nos presenta por acá la estructura básica de la bitácora. El detalle de las actividades tiene que ser bien intenso. Es decir, usted no coloca en la bitácora una actividad así de manera superficial, sino que tiene que reflejarla bien detallada. También se coloca la fecha de ejecución de dicha actividad y alguna observación que pudiera surgir. Se agrega de las bitácoras de trabajo, que en este espacio se describen las dificultades y facilidades que se tuvieron para poder realizar las actividades del proyecto. Es decir, se registran todas las circunstancias que se llevaron a cabo, las actividades que se realizaron, con el fin de plasmar exactamente todos los procesos que se atravesaron durante el proyecto de investigación. Basándonos en la información anterior, se le pide que responda lo siguiente. Primero, ¿qué diferencias cree que hay entre el diario de campo y la bitácora? Aquí muy importante, la información no se refleja de manera muy enfática, pero nosotros vamos a encargarnos de analizar las diferencias del diario de campo con respecto de la bitácora. Y la diferencia entre ambos radica en que, por ejemplo, en el diario de campo se nos permite tomar decisiones después de cada una de las jornadas, es decir, usted apunta todos los problemas y hallazgos y avances dentro de la investigación y al finalizar esa jornada usted puede tomar decisiones para poder mejorar aquellos procesos que no hayan quedado suficientemente claros o desarrollados y poder mantener aquello que se está haciendo bien. En el caso de la bitácora es diferente. Usted registra las actividades para poder tomar decisiones no en esta investigación, sino en investigaciones futuras. Es decir, que los datos de la bitácora no le van a servir para su estudio actual, sino para estudios futuros. Esa es la diferencia entre ambos. Diario de campo toma decisiones para mejorar la investigación actual, la bitácora toma decisiones para mejorar investigaciones futuras. Continuamos con el siguiente literal. En el siguiente literal le cuestionan cuál es el mejor instrumento para usted y que justifique por qué usted cree que ese instrumento es el mejor. Y de acuerdo a esto, cada uno de los instrumentos tiene lo suyo. La utilidad de cada uno se va a determinar por el objetivo o propósito con el que los datos se están registrando. Por lo tanto, ninguno de los dos va a ser mejor que el otro. Ambos son muy útiles si los sabemos usar en el momento y de la forma adecuada. Al finalizar esta actividad se le pide que comparta con la clase los resultados de su trabajo. Y seguimos con la actividad número 4. La actividad número 4 se refleja como una actividad a desarrollarse en equipo y le pide leer la siguiente información. La información es referida al tema el análisis documental. El análisis documental se detalla como una actividad que se realiza antes y durante el proceso de investigación. Esta actividad consiste en la evaluación y selección de las fuentes que pueden ser útiles para respaldar con datos confiables todas las ideas que se exponen en una investigación. Por lo tanto, hacer un buen análisis documental puede evitar que se produzca información errónea. Se le presentan algunos criterios para poder seleccionar información confiable. Antes de presentar los criterios, enfatizar que el análisis documental es esa revisión, análisis e interpretación que usted hace en diferentes documentos a los que accede. Estos documentos pueden ser libros, revistas, sitios de internet, todos esos documentos que usted analiza y de los cuales extrae información. Y esa actividad que usted hace específicamente, analizando, interpretando y tomando información de esos documentos, se llama análisis documental. Los criterios que usted debe seguir para seleccionar información confiable al realizar un análisis documental son la utilidad del contenido. Para esto usted debe analizar si la fuente plantea y desarrolla información que se relaciona realmente con su investigación. ¿Qué tan útil es la información de la fuente para usted, para su estudio? Luego, la autoría de la fuente. Dentro de esto debe investigar un poco acerca de quién es el autor, si tiene algún nivel de especialización referido al tema que usted esté estudiando, si es experto en ese tema, si tiene algunas otras publicaciones, qué opina la gente de él, en fin. Luego vamos con el contenido en el cual se revisa la información, tratando de que ésta sea clara, que evidencie una buena redacción,
que se organice por títulos, subtítulos, los datos que se presentan, que sean citados para dar crédito a las fuentes de las cuales se extrajeron, en fin. Luego tenemos la intención. Esto implica que la fuente tiene como propósito la divulgación de resultados y hallazgos sobre un problema o fenómeno, y que la información desarrollada motiva a que se siga investigando sobre el tema. Por lo tanto, la fuente no presenta elementos con intención comercial. Esto dicho de forma simple es que el mero propósito de la fuente es compartir información y conocimiento, no venderle a usted un producto. Luego tenemos la reputación del sitio o de la institución que publica. Usted debe investigar acá qué se dice del sitio, si los conocimientos o los datos son subidos por personas que realmente saben, si hay un respaldo de una institución pues prestigiosa, si la información es seria y está respaldada incluso con fotografías o imágenes, todas esas cosas. Luego debe verificar si la fuente es citable, es decir, si presenta los datos necesarios para poder incluirlo dentro de su investigación. Para eso usted necesita, para crear la cita, necesita el nombre del autor, el título de la fuente y el año de publicación. Luego de esto se le pide resolver lo siguiente. Primero, en el literal A se le pide que elabore un esquema que resuma la información anterior. Yo le tengo la propuesta de esquema, es un esquema bien básico que vamos a ver a continuación. El análisis documental. Para el análisis documental, que ya decíamos que es el registro, el análisis e interpretación de la información que usted necesita para poder sustentar su investigación. Para esto accede a diferentes fuentes y para acceder y tomar la información de esas fuentes necesita aplicar diferentes criterios como son la utilidad del contenido, la autoría de la fuente, el contenido como tal, la intención, la reputación del sitio y considerar que la fuente sea citable. En el literal B se le pide que mencione qué criterios propios son los que pone en práctica cuando selecciona información del Internet o de libros. Entre los criterios que de forma personal pongo en práctica para poder acceder a información, para poder extraer información de Internet o de libros son, por ejemplo, que los sitios o libros contengan información que realmente se corresponda con la información que necesito, que la valoración de los usuarios, esta valoración que los usuarios hacen del sitio sea excelente, que no haya comentarios negativos y que la información sea preparada por personas especializadas en dichas áreas. Además, es importante encontrar esos datos en los que se proyecta que la información o el sitio está respaldado por instituciones de prestigio. En el literal C se le pide que escriba 2 preguntas para poder comprender mejor la información anterior. Es decir, acá usted se va a hacer un mini cuestionario, un cuestionario de 2 preguntas. Las preguntas que yo propongo son las siguientes. Primera, ¿por qué es necesario aplicar criterios para la validación de la información en un sitio de Internet? Y la segunda, ¿qué tan confiable resulta un sitio de Internet que comparte información de conocimientos de temas específicos y cuya información que se comparte es alimentada por los mismos usuarios? Hemos podido así completar la actividad y pasamos a la siguiente. Antes de pasar a la siguiente actividad, se le pide que socialice los resultados de las respuestas acá con su clase. Vamos a desarrollar la actividad 5. En la actividad 5 se le pide que recuerde otros criterios que se aplican a los sitios web para poder validar la confiabilidad de la información en los mismos. Por acá le propongo 5 criterios adicionales, usted puede agregar más. Entre los que yo le propongo tenemos que la información sea respaldada por alguna institución de prestigio, que esto ya se mencionó en varias ocasiones anteriormente en las actividades anteriores. También que haya poca o nula publicidad, dado que eso va a dar a conocer que el fin máximo del sitio no es promover el comercio, sino compartir conocimiento. Además, vamos a agregar como criterio el apoyo de recursos visuales para reforzar la información.
También vamos a considerar la actualización periódica de la información dentro del sitio y para finalizar que pueda accederse en el sitio a los datos del autor y específicamente, muy importante, a su formación académica y logros. En el literal B se le pide que defina con sus palabras qué es el análisis documental y que agregue algunos ejemplos. Bueno, el análisis documental, como ya agregaba anteriormente, consiste en la búsqueda, revisión y análisis de información sobre un tema específico. Ese tema de estudio que a usted le interesa para su investigación. La información a la que accedemos a través de documentos como tesis, libros, revistas, periódicos, sitios web y otros. En el literal C, en este punto, se le pide que explique la importancia de realizar un análisis documental en un proyecto de investigación. Acá vamos a comprender que realizar un análisis documental es importantísimo dentro de un proyecto de investigación, dado que nos ayuda, por un lado, a evitar la reproducción de información errónea, información que resulte falsa o no comprobada, y por otro lado, nos ayuda a sustentar y respaldar nuestros datos y aseveraciones con fuentes que sean confiables y objetivas. Para el literal D se le pide que resuelva si debemos investigar sobre un tema relacionado a la influencia de la televisión en los niños, ¿cuáles serían las fuentes que utilizarías? Le piden al menos 3. En este caso yo solo le voy a aportar una y usted puede investigar otras más. La fuente que yo le voy a mencionar es la influencia de la nueva televisión en las emociones y en la educación de los niños, cuyo autor es Santiago Muñoz. En el literal E se le pide que mencione 3 sitios o páginas web de instituciones científicas, educativas o no gubernamentales donde se publican fuentes confiables y explica por qué son confiables. Bueno, primero tenemos la biblioteca de la UES, de la Universidad de El Salvador. Esta comparte libros, tesis y bibliografías de diferentes temas y especializadas en diferentes disciplinas. Luego vamos a agregar la World Wide Essence. Va a disculpar la pronunciación. Este sitio de internet se respalda con datos de investigadores especializados en diferentes temas, por lo tanto su información resulta muy confiable y se limitan a compartir conocimientos, no tienen fines comerciales, su información está muy bien respaldada, en fin. También tenemos la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, que también comparte documentos, libros, tesis, bibliografías muy bien fundamentadas en estudios serios. Luego tenemos el literal F, en el cual se le pregunta por qué es importante citar las fuentes de la investigación y verificar que la información sea confiable. Esto se hace necesario, se hace importantísimo porque citar la fuente le permite dar crédito a la información que otros autores ya trabajaron, plantearon en otras investigaciones y porque al citar usted también logra evidenciar que sus propios aportes al tema son verídicos. Para finalizar esta actividad se le pide que pueda compartir con su clase lo que usted ha respondido. Y seguimos con la actividad número 6. En la actividad número 6, planteada como una actividad en equipo, se nos presenta un nuevo tema. Son las conjunciones coordinantes. Se nos dice de las conjunciones coordinantes que son palabras que se utilizan para poder unir dos elementos de una oración o dos oraciones entre sí. Y se nos detallan acá algunos tipos de conjunción. Iniciamos con las conjunciones copulativas, las cuales indican adición o agregación, entre las cuales tenemos, por ejemplo, y, ni, tanto, como, así, como, igual que, lo mismo que, no solo, sino también. Tenemos acá un ejemplo de su aplicación. Encontramos el ejemplo que nos indica Juan es mi primo. Tenemos la conjunción acá, copulativa. Y Margarita mi tía. Luego tenemos otro ejemplo con otro tipo de conjunción copulativa. A Carlos le gusta el fútbol tanto como el tenis. Tenemos acá subrayada la conjunción. Después tenemos las conjunciones adversativas. Estas indican contraposición u oposición de ideas u oraciones. Entre estas conjunciones tenemos pero, más, sin embargo, empero
y si no. Tenemos un ejemplo acá. No dijo que no tenía hambre, sino que anda enfermo. El siguiente ejemplo, estudié mucho, sin embargo, el examen estaba difícil. Seguido tenemos las conjunciones disyuntivas. En las conjunciones disyuntivas se indica opciones o alternativas y se usa para eso la letra o la letra U. Tenemos acá el ejemplo, tienes que salir en este momento o no llegarás temprano a la escuela. Para finalizar tenemos las conjunciones distributivas que indican una alternancia y se utilizan en pares. Bien, bien, ya, ya, sea, hora, hora, uno, otro, este, aquel. Y tenemos los ejemplos acá. En la oración 1, bien pueda que vaya, bien pueda que no. Tenemos utilizada la conjunción bien en ambas oraciones. En la oración 2, vemos que dice, a la fiesta puede ir como se antoje, ya con vestido, ya con pantalón. Para continuar la actividad se le pide que complete el siguiente cuadro, en el cual usted debe clasificar el tipo de conjunción coordinada que se está utilizando. Se le presenta otro ejemplo en el cual se le dice, mañana tenía que hacer ejercicios, sin embargo debo ir al dentista, estableciendo que la conjunción sin embargo es de tipo adversativa. Se nos presenta el cuadro. Tenemos las oraciones que vamos a analizar. En el primer punto, la oración ahora ni hice limpieza ni ese ejercicio está haciendo uso práctico de la conjunción ni, una conjunción de tipo copulativo. Luego tenemos la siguiente oración. El trabajo es difícil, sin embargo, Juan es muy disciplinado. Utilizamos la expresión sin embargo, que es una conjunción de tipo adversativa. En la tercera oración encontramos, bien puede que mi mamá me dé permiso para salir, bien pueda que no. Utilizamos la conjunción bien en ambas oraciones, sabiendo que esta conjunción es de tipo distributiva. En la oración 4 encontramos el siguiente mensaje. Detén el auto u ocasionarás un accidente. Esa utilización de la conjunción u, al utilizar u estamos utilizando una conjunción de tipo disyuntiva. Y para finalizar tenemos la oración. El básquetbol es un deporte muy bonito, igual que el béisbol. Encontramos el uso de la conjunción igual que, conjunción que es de tipo copulativo. Hemos completado así el cuadro. Se nos pide al finalizar esta actividad que comparta sus resultados con la clase. Pasamos a la siguiente actividad, la actividad número 5. En la actividad número 5, que se plantea como una actividad a realizarse de forma individual, se le pide escribir una bitácora de una semana de clase. Acá es muy importante establecer que solo le voy a dar un ejemplo para realizarla, dado que usted va a escribir la bitácora desde sus propias experiencias, es decir, no podemos decir que lo que yo haya vivido durante la semana es lo mismo que usted va a vivir. Por lo tanto, solo se van a dar lineamientos referidos a cómo se va desarrollando la bitácora en el primer día. Y usted va a continuar, usted va a tomar ese lineamiento como ejemplo para poder desarrollar sus actividades y colocar los horarios en que la realizó y así construir su bitácora. Bueno, y como les mencionaba, aquí tenemos pues la propuesta para iniciar la bitácora. Sabemos que no se les puede desarrollar completa en el video porque va a depender directamente de sus vivencias. Esto es solo una propuesta y no está tan detallada como debería ser una bitácora por el espacio que nos dan los cuadros. Acá están denotadas las actividades que se realizaron el día lunes. Si vemos, acá está establecida la fecha, el lunes 11 de julio del 2022. Y se detalla que comenzamos con un desayuno que se llevó a cabo de las 7 a.m. a las 7:35 a.m. Luego fuimos a clases en la escuela. Y estuvimos en la escuela de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía. El almuerzo con las amigas lo tuvimos de las 12 del mediodía a la 1 de la tarde y después del almuerzo nos fuimos para la casa, llegamos a la 1:15 y estuvimos trabajando en las tareas en casa de la 1:15 a las 6 p.m.
Usted puede ser muy específico en el desarrollo de las actividades. Por ejemplo, después del desayuno tomamos el bus hacia la escuela, esto fue de tal hora a tales horas, nos encontramos ahí con algunos amigos, regresamos al salón y así. Luego durante las clases tuvimos 3 recreos, en los recreos hablamos de tales cosas. Puede añadir un poco más de detalle, obviamente, a su bitácora. En las observaciones yo he colocado precisamente que los elementos acá no se han detallado de la forma que se deberían, no están detallados de forma tan específica por el espacio con que cuento y por el tiempo del video también. Usted, como ya le decía, puede detallarlos un poco más y acá en las observaciones no tiene que escribir esto específicamente, sino que puede escribir algún hecho que se le haya quedado, alguna actividad que se le haya quedado pendiente y no la haya mencionado en las actividades principales, o algún incidente que haya pasado que a usted le pareció muy relevante, muy importante, o incluso algo que usted crea que salió mal y usted desea superar para el próximo día. En fin, así va a ir desarrollando su bitácora día tras día. Esta propuesta es para el día lunes. De esta misma manera usted va a ir desarrollando los siguientes días y puede expandirse un poco más también con el horario. O sea, estos horarios no son rígidos, usted va a hacer la bitácora de acuerdo a sus tiempos. Por ejemplo, puede empezar a las 6 de la mañana y terminar hasta que se va a dormir ese día. Esta sería la propuesta de los lineamientos a seguir para la construcción de la bitácora. Espero que les salga muy bien y pasamos a la siguiente actividad. En la siguiente actividad, la actividad número 6, propuesta para desarrollarse entre pares, se le pide leer el texto respecto de la propiedad intelectual y derechos del autor. Se le comenta qué es el plagio, estableciendo que el plagio, de acuerdo a la Real Academia Española de la Lengua, se reconoce como acción y efecto de plagiar. Y a su vez plagiar significa copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas a conocer como propias. Es así que vamos a entender por plagio todo aquello que supone copiar obras ajenas en lo sustancial. Se presenta más bien como una actividad material, mecanizada y poco intelectual y menos creativa, carente de toda originalidad, ya que es una copia, como ya lo decíamos, y de concurrencia de ingenio o talento humano. Por lo tanto, los elementos que caracterizan al plagio son la copia total o parcial, no autorizada de una obra ajena, y la presentación de una obra ajena como propia, suplantando así al autor. Usted hace un plagio incluso cuando va a hacer una tarea, toma una frase de un libro y usted no cita al autor. Ahí está haciendo un plagio. Esta información fue tomada de la Biblioteca Universitaria de la Universidad de Málaga. ¿Qué se le pide hacer a partir de la información? Se le pide resolver en su cuaderno y luego compartir con su clase la solución de los siguientes literales. En el literal A se le pide que identifique y clasifique las conjunciones coordinantes que contiene el texto. Si se fijan, yo ya tengo marcadas las principales. Las conjunciones que encontré así rapidito son como y la conjunción o. Sabemos que la conjunción como es de tipo copulativo, la conjunción y también, y la conjunción o es de tipo disyuntivo. Esas son las conjunciones que yo le encontré rápidamente. Usted puede revisar un poco más el texto, encontrar otras y clasificarlas. En el literal B se le pide que defina con sus propias palabras en qué consiste el plagio y que escriba los conceptos o acciones que podamos poner en práctica para evitarlo. Cuando usted hace plagio, toma una obra o un fragmento de una obra como suya propia, sin dar crédito correspondiente al autor de dicha obra. Consejos que podemos tomar en cuenta para evitar el plagio. Número 1. Citar al autor de la obra, al creador. Y número 2. Siempre investigar si lo que proponemos como una idea propia ya corresponde a alguien más. Porque puede ser que en algún momento a usted se le ocurre una idea maravillosa y resulta que alguien más ya la tiene patentada. No es suya, si usted la toma como propia en ese caso, aunque haya surgido en ese momento de usted, sigue siendo plagio. Finalmente se nos presenta una autoevaluación. Como siempre, usted sabe que tiene los criterios y el alcance que usted ha logrado de acuerdo a la elaboración de las actividades en dichos criterios. Es así que usted va a evaluar cada criterio y si realizó la actividad excelentemente, va a colocar una X en logrado, y si no la realizó tan bien, si hubo alguna falla, va a colocar una X en proceso. Recuerde que si coloca X en proceso,
debe realizar nuevamente la actividad que le ayude a reforzar dicho criterio. Vamos a analizar uno por uno los criterios y vamos a ir marcando de acuerdo a nuestro nivel de alcance. Esto es todo entonces para la semana 4 de la unidad 4 de su libro de texto de lengua, correspondiente a la semana 23 del presente año lectivo. Como siempre, les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones, muchos ánimos para seguir avanzando. Y pedirles también que si no se ha suscrito al canal, por favor se suscriba, que si puede recomendar los videos con sus amigos, por favor lo recomiende, compañeros, amigos, docentes. Y también, si me puede dejar el like, por favor, se lo voy a agradecer mucho. Comentarios también se los agradezco enormemente. Bendiciones.